Eres fontanero, Julian. Un fontanero brillante, pero solo un fontanero, dijo Nicholas sin siquiera levantar la vista de su reloj inteligente. Estaba haciendo un extraño ejercicio de estiramiento de muñeca en su escritorio de pie, con un reloj de $10,000 que probablemente registraba sus niveles de estrés mientras aplastaba el mío. No dije nada. Simplemente me quedé mirando la mancha amarilla en la baldosa del techo sobre su cabeza. Parecía como si alguien hubiera intentado frotar café del yeso y hubiera fracasado. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y frío, pero a Nicholas no le importó. Simplemente cerró la cremallera de su bolsa de gimnasio, tocó la pantalla y se preparó para ir a almorzar. Mira, añadió, todos sabemos que mantienes las tuberías limpias, pero los aumentos de sueldo, las acciones, eso es para los que piensan a largo plazo. Seamos realistas. Tienes 58 años, Julian. Deberías estar pensando en un camino tranquilo, no en armar un escándalo. Me dio una palmada en el hombro que sentí como si se estuviera limpiando la grasa de las manos. Dejó un ligero aroma a colonia cara en el aire. No me limpié el hombro. Simplemente me quedé sentado escuchando el zumbido de la sala de servidores de al lado. Durante 6 años había construido Vortex Solutions. 43 módulos desplegados, 3 giros importantes que nos salvaron de la bancarrota e incontables noches sin dormir. Yo era el que se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana comiendo barras de granola rancias y escribiendo diagramas de arquitectura en pizarras blancas mientras Nicholas presentaba diapositivas a los inversores de capital riesgo. El código base era mío. Cada bucle lógico elegante, cada mecanismo de seguridad, cada línea del esqueleto que exhibían en las presentaciones a inversores nació en mi sótano. Y ahora me trataban como una máquina obsoleta. Volví a mi escritorio. La rabia estaba ahí, pero era fría. No quería gritar. Quería construir una guillotina. Abrí mi portátil personal. No usaba el ordenador de la empresa porque tenían instalado un software de monitorización. Inicié sesión en mi disco duro personal buscando una carpeta etiquetada como Proyectos Antiguos de 2019. Casi no la abrí. En el sector tecnológico, 2019 parece que fue hace una eternidad, pero yo sabía lo que me esperaba. Era un documento PDF. Patente estadounidense N grados 10.942.831. Método para la distribución dinámica y predictiva de carga en un entorno modular síncrono. El inventor era Julian Barrett. ¿El sesionario? Ninguno. Estaba en blanco. Recordé la cumbre de Backend de 2019. El antiguo circuito de la empresa se había desmayado borracho en un pub después de presumir de su ronda de financiación inicial. Cuando le pregunté si debíamos solicitar patentes para el balanceador de carga que acababa de diseñar, se rió. Dijo que el departamento legal era un cementerio y que las patentes eran una pérdida de tiempo para las startups. Me dijo que me centrara en la velocidad, no en el papeleo, así que lo hice yo mismo. Pasé todo el domingo en la página web de Lausto pagando la tasa de solicitud de $300 de mi propio bolsillo. Lo hice porque estaba orgulloso de mi diseño. No pensé que se convertiría en un arma. Solo quería que mi nombre figurara en mi creación. Con el paso de los años, Vortex Solutions creció. Construyeron toda su plataforma sobre ese balanceador de carga. Lo llamaban su fórmula secreta patentada. Se jactaban de ello ante los inversores. Pero nunca me pidieron que firmara un acuerdo de cesión de propiedad intelectual. Nicholas estaba demasiado ocupado actualizando su perfil de LinkedIn y presentando propuestas a la junta directiva como para revisar los archivos legales de los primeros tiempos. Según la Ley de Patentes de Estados Unidos, específicamente el artículo 261 del título 35 del Código de los Estados Unidos, los derechos de patente pertenecen al inventor a menos que exista una cesión por escrito. Como nunca firmé una, yo era el único propietario. Vortex Solutions había estado operando toda su empresa con un sistema patentado que no tenían derecho legal a usar. Pasé los siguientes 4 días trabajando desde casa. Le dije a Nicholas que tenía un virus estomacal. No le importó.
Simplemente respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y me dijo que me asegurara de que la latencia de la API no aumentara bruscamente. Pasé esos 4 días reconstruyendo en silencio el motor principal en un contenedor privado. Usé una cuenta personal de AWS, una VPN enrutada a través de Suiza y cambié el nombre de host de mi portátil a HP DaskJet para evitar marcar su red. Cada vez que pensaba en Nicholas llamándome fontanero, mis dedos se movían más rápido. Para el viernes por la mañana, tenía un prototipo funcional. No era solo una copia, era mejor. Había optimizado el enrutamiento predictivo, reduciendo la latencia en un 15%. A las 10 de la mañana tenía una reunión programada. No con Vortex Solutions. Me había puesto en contacto con Audrey Pierce, la vicepresidenta de ingeniería de Ether Technologies. Ether era nuestro mayor rival, una empresa enorme que llevaba 2 años intentando superar nuestra ventaja en latencia. Audrey era una mujer perspicaz de unos 40 años que no se andaba con rodeos. Me senté frente a ella en una sala de conferencias acristalada en la sede de Ether. No dije ni una palabra. Simplemente deslicé mi portátil sobre la mesa. En la pantalla se mostraba la documentación de la patente, mi historial de commits y el código prototipo ejecutándose en tiempo real. Audrey miró la pantalla, luego el número de patente y, finalmente, a mí. ¿Es esto lo que creo que es?, preguntó. Es el núcleo de Vortex Solutions, respondí, y es mío. Se recostó en su silla de cuero, tamborileando con un bolígrafo plateado contra su mejilla. Pude ver cómo su mente trabajaba a toda máquina. Sabía exactamente lo que esto significaba. Ether había estado perdiendo terreno frente a Vortex debido a nuestro equilibrio de carga superior. Si podían licenciar mi tecnología, podrían cerrar la brecha al instante. Y si podían impedir que Vortex la usara, podrían destruirlos. Vortex construyó toda su infraestructura en la nube sobre nosotros, dijo Audrey en voz baja. Si pierden el acceso a esta arquitectura, su sistema colapsará bajo la carga. Lo sé, dije, y no tienen una licencia. Nunca firmé el acuerdo de cesión. Revisé los registros de la empresa antes de irme. Simplemente asumieron que eran los dueños porque yo lo redacté mientras trabajaba allí. Pero los derechos de patente no funcionan así. Audrey sonrió. Era una sonrisa fría y calculadora que me hizo darme cuenta de que había encontrado a la aliada perfecta. Hablemos de los términos, dijo. Audrey no pestañeó ante las cifras. Pasamos las siguientes 3 horas en esa sala de cristal ultimando los detalles con 2 de los abogados corporativos de Ether. Eran jóvenes, brillantes y parecían vivir a base de café expreso y horas facturables. Cuando el sol empezó a ponerse sobre el valle, cerramos el trato. Ether licenciaría mi patente en exclusiva. Las condiciones eran mejores de lo que jamás hubiera imaginado durante mis 6 años de trabajo duro en Vortex. Recibí una tarifa de licencia inicial de $450,000, más una regalía del 5% sobre todos los ingresos por orquestación en la nube que utilizaran mi arquitectura. Además, me ofrecieron un puesto de consultor como arquitecto jefe de sistemas con una remuneración anual de $180,000. Solo tenía que trabajar 15 horas a la semana, principalmente revisando código y asesorando a sus desarrolladores junior. Era el plan de jubilación perfecto, servido en bandeja de plata por el mayor rival del hombre que me llamó fontanero. Firmé los contratos a las 4:30 de la tarde del lunes. La tinta se sentía fría y pesada sobre el papel. Por primera vez en años, el nudo en mi estómago había desaparecido. El martes por la mañana, me senté en la encimera de la cocina con una taza de café negro recién hecho y redacté el correo electrónico. No se lo envié directamente a Nicholas. Lo envié a la bandeja de entrada general del departamento legal de la empresa con copia a Nicholas y al director ejecutivo. El asunto era simple: infracción de patente y violación de licencia, se requiere acción. Adjunté un PDF de alta resolución de la patente estadounidense N grados 10.942.831, junto con el acuerdo de licencia exclusiva que había firmado con Ether Technologies. La carta de presentación, escrita por el asesor legal de Ether, no se anduvo con rodeos.
Declaraba que Vortex Solutions estaba implementando un software de producción que infringía directamente los derechos de patente federales propiedad de Julian Barrett y licenciados a Ether Technologies. Conforme al artículo 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos, se les ordenó cesar y desistir de todo uso no autorizado del método patentado en un plazo de 48 horas. Si no cumplen, solicitaremos una orden judicial federal para detener los servicios de su plataforma, además de una indemnización por daños y perjuicios triplicada por infracción intencionada. Hice clic en enviar a las 9:15 de la mañana. La reacción fue casi instantánea. A las 9:45 de la mañana, mi acceso al espacio de trabajo de Vortex en Slack fue revocado. Mi correo electrónico de la empresa fue bloqueado y mi calendario fue borrado. Estaban intentando borrarme, que era exactamente lo que esperaba. Pero lo que no se dieron cuenta fue que ya había descargado todo mi historial de evaluación de desempeño, mis cadenas de commits de Git y todos los intercambios de correo electrónico relacionados con la arquitectura de 3 días antes. Entonces mi teléfono empezó a vibrar. No paró. El primer mensaje fue de Nicholas. Julian, ¿qué es esta basura? Llámame ahora mismo. 10 minutos después, otro mensaje. Julian, no hagas esto. Podemos hablar del aumento. Seamos razonables. Y entonces, cuando no respondí, el tono cambió. Viejo tonto vengativo, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Estás intentando arruinar esta empresa. Te demandaremos por todo lo que posees. No respondí. Puse el teléfono en silencio, lo dejé boca abajo sobre la encimera y le di otro sorbo a mi café. Llevaba 6 años siendo razonable, y solo me había valido una palmadita en la espalda y una mancha amarilla en el techo. Ahora, era hora de dejar que los abogados hablaran. El martes por la tarde, el abogado externo de Vortex envió una respuesta formal a mi correo electrónico personal. La carta estaba repleta de la típica retórica legal. Alegaban que había cierta confusión respecto a la propiedad del código fuente. Argumentaban que, dado que yo era un empleado a tiempo completo cuando escribí el código, la empresa automáticamente poseía la propiedad intelectual en virtud de la doctrina de la obra por encargo. Pensaban que podían intimidarme con palabras rimbombantes. Pero la obra por encargo se aplica a los derechos de autor, no a las patentes. Según la ley de patentes estadounidense, la propiedad de una patente recae exclusivamente en el inventor, a menos que exista un acuerdo de cesión por escrito. El equipo legal de Ether estaba preparado para esto. En menos de una hora, respondieron con una maniobra legal equivalente a un ataque táctico. Adjuntaron un apéndice de 14 páginas. Contenía registros de llamadas a la API que mostraban mi método patentado ejecutándose en los servidores de Vortex. Pipelines de compilación de Jenkins con mi nombre en los despliegues iniciales y una cronología forense del repositorio Git. Pero el golpe de gracia fue una sección que detallaba las declaraciones públicas de Nicholas. Citaron un artículo de LinkedIn donde Nicholas se jactaba de haber diseñado él mismo el balanceador de carga dinámico de la empresa, junto con la transcripción de un podcast tecnológico donde afirmaba ser el autor del sistema. Nuestros abogados plantearon una pregunta muy simple, pero devastadora: si Vortex Solutions afirma que el código fuente fue un trabajo colectivo por encargo, expliquen por qué su director de tecnología ha afirmado públicamente ser el único autor de un proceso patentado en múltiples publicaciones del sector. Además, proporcionen el acuerdo de cesión firmado que demuestre que Julian Barrett transfirió estos derechos de patente a la empresa. Sabíamos que no lo tenían porque no existía. El silencio de Vortex fue ensordecedor. El miércoles por la mañana, un antiguo desarrollador junior al que había guiado, un joven que aún trabajaba en Vortex, me envió un mensaje por correo electrónico privado cifrado. Siempre había sido callado, pero era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo abandonar el barco. Julian, escribió, la oficina es un caos absoluto. Nicholas está gritando en la sala. El departamento legal está corriendo de un lado a otro intentando borrar los mensajes de Slack de 2019. Me envió una captura de pantalla de un memorándum interno marcado como confidencial. El asunto era protocolo de crisis, propiedad intelectual de Barrett.
El memorándum enumeraba varias acciones urgentes: desactivar todas las publicaciones públicas del blog que hicieran referencia al núcleo del balanceador de carga, retirar las diapositivas de la presentación para el próximo panel de DevCon y explorar opciones de contrademanda de emergencia. Pero la última línea del memorándum fue la que imprimí y guardé. Decía: el asesor legal recomienda que la confianza en la contrademanda es extremadamente baja. Barrett tiene todas las pruebas. Me quedé mirando esa captura de pantalla durante un buen rato. Durante 6 años, me había sentido invisible. Me había sentido como un fantasma en la máquina que yo mismo había construido. Ahora, estaban actuando a ciegas por culpa de mi nombre en un papel. Y lo peor estaba por llegar. La presentación de resultados del segundo trimestre estaba programada para el lunes por la mañana, y Ether Technologies estaba a punto de dar un paso que convertiría su crisis en una catástrofe. La filtración no fue un error. Fue una jugada calculada orquestada por Audrey Pierce. Era el tipo de ejecutiva que trataba las relaciones públicas como si fueran ajedrez y sabía exactamente cuándo mover sus piezas. El jueves por la mañana, 3 días después de firmar el acuerdo de licencia, un destacado blog tecnológico llamado TechShovel publicó un artículo en primera plana. El titular decía: Startup tecnológica acusada de robo masivo de propiedad intelectual por un veterano arquitecto de sistemas. El artículo no mencionaba directamente a Vortex Solutions en el primer párrafo, pero no era necesario. Incluían una comparación lado a lado que lo dejaba meridianamente claro. A la izquierda había una foto antigua mía de 2019 con una sudadera gris desteñida, de pie frente a una pizarra blanca en el sótano de nuestra antigua oficina. Sostenía un rotulador verde de borrado en seco señalando un diagrama de sistema complejo que había dibujado para explicar el balanceador de carga al equipo inicial. A la derecha había una captura de pantalla de alta resolución de Nicholas Croft dando un discurso de apertura en una importante conferencia tecnológica el año anterior. Vestía una chaqueta a medida y estaba de pie frente a una enorme pantalla digital que mostraba exactamente el mismo diagrama, afirmando que era producto de su propio genio. Pero el detalle más comprometedor, el que la comunidad tecnológica aprovechó y convirtió en meme, fue una errata. Cuando dibujé el diagrama en esa pizarra en 2019, estaba agotado. Había trabajado con solo 4 horas de sueño y escribí mal la palabra balance como blanque en uno de los recuadros principales. Fue un error tonto y trivial. Carol Nicholas, en su prisa por copiar mi trabajo y presentarlo como propio, copió el diagrama palabra por palabra, línea por línea. La palabra blanque era claramente visible en la pantalla detrás de él durante su presentación. Internet se dio un festín. En cuestión de horas, el hashtag Blanzo se convirtió en tendencia entre los desarrolladores en Twitter. De repente, mi bandeja de entrada de LinkedIn, que había sido un cementerio durante meses, estaba desbordada. Reclutadores de importantes empresas tecnológicas me ofrecían puestos de arquitecto principal. 3 firmas de capital riesgo diferentes se pusieron en contacto conmigo preguntándome si estaba interesado en conseguir financiación para lanzar una empresa derivada. Ya no les importaba mi edad. Les importaba que yo fuera el creador del motor que impulsaba una de las startups de mayor crecimiento en Silicon Valley. Mientras tanto, Vortex Solutions intentaba minimizar los daños. Su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado calificando el artículo como una recopilación de afirmaciones infundadas de un ex empleado descontento. Pero al mercado no le importaban los comunicados de prensa. Le importaba el riesgo. El verdadero enfrentamiento estaba programado para el lunes por la mañana. Ese día, Vortex tenía previsto celebrar su conferencia telefónica sobre los resultados del segundo trimestre. Se trataba de una transmisión pública abierta a analistas, inversores y periodistas. Había preparado mi propia sala de operaciones en casa. Tenía 3 monitores encendidos en mi escritorio. En la pantalla izquierda, tenía la transmisión en directo de la conferencia lista para reproducirse. En la derecha, tenía mi panel de control personal de AWS. Y en la pantalla central, tenía algo muy interesante, una vista de solo lectura de la telemetría del sistema interno de Vortex. No había hackeado nada. No lo necesitaba.
Un ingeniero junior que había sido despedido durante la reciente reestructuración de Vortex para reducir costes se había puesto en contacto conmigo. Estaba enfadado por el trato recibido y, antes de irse, se dio cuenta de que el equipo de TI había olvidado desactivar una credencial de invitado antigua para el sistema de monitorización. Me la pasó. No escribí ningún código ni toqué sus servidores. Simplemente inicié sesión para observar. Quería ver la telemetría en tiempo real. El lunes a las 8:55 de la mañana, me serví un espresso doble. Mi gato estaba sentado en el escritorio junto a mí, ronroneando suavemente, completamente ajeno a que un imperio corporativo estaba a punto de estallar. A las 9 en punto, la voz del director ejecutivo se escuchó por los altavoces. Sonaba seguro, con una voz suave y ensayada. Buenos días a todos. Nos complace compartir otro trimestre de crecimiento excepcional e innovación tecnológica. Miré la pantalla central. La telemetría del sistema era estable. Vortex procesaba aproximadamente 150.000 solicitudes por segundo, y su latencia promedio de API se mantenía en 45 milisegundos. Era un buen resultado. Mi balanceador de carga estaba funcionando correctamente. Pero a las 9:05, Audrey Pierce y su equipo en Ether Technologies activaron el interruptor. Ether había migrado discretamente a sus clientes piloto a la versión 2.1 de mi motor durante el fin de semana. Y habían logrado algo aún más importante. Habían conseguido al cliente empresarial más grande de Vortex, una empresa de logística de la lista Fortune 100 llamada Global Express. Global Express representaba aproximadamente el 18% de los ingresos recurrentes mensuales de Vortex. Y llevaban meses experimentando problemas de rendimiento con la plataforma obsoleta de Vortex. A las 9:10 de la mañana, Global Express cambió oficialmente su tráfico de producción de Vortex a Ether. Observé la pantalla central mientras el tráfico en los servidores de Vortex se desplomaba repentinamente. El volumen de solicitudes cayó en casi 30.000 solicitudes por segundo. En un sistema normal, una caída repentina del tráfico es fácil de manejar. Pero como Nicholas había modificado la configuración de mi balanceador de carga para que pareciera que lo estaba optimizando, el sistema no estaba preparado para una asimetría masiva repentina. El gráfico de latencia en mi pantalla central comenzó a dispararse. 45 milisegundos se convirtieron en 90, luego en 180, luego en 350. En la pantalla izquierda, el director ejecutivo seguía hablando sobre su cartera de proyectos. Tenemos confianza en nuestra posición en el mercado, decía cuando uno de los analistas lo interrumpió. Disculpe, dijo el analista, pero estamos recibiendo informes de varios clientes empresariales de que sus paneles de control no responden en absoluto. ¿Puede comentar sobre la actual interrupción del sistema? Miré la telemetría. La latencia ahora era de 1200 milisegundos. Los servidores estaban colapsando bajo el peso de su propio enrutamiento mal configurado. El fontanero se había marchado y las tuberías estaban a punto de reventar. La conferencia telefónica del segundo trimestre no se recuperó. De hecho, se convirtió en un desastre total en cuestión de minutos. El director ejecutivo intentó minimizar el problema de latencia, afirmando que su equipo de ingeniería ya estaba implementando un parche para gestionar la carga inesperada. Pero el mercado se mueve más rápido que las mentiras corporativas. A las 9:14 de la mañana, la cuenta oficial de Global Express publicó un tuit que se viralizó en la comunidad tecnológica empresarial. El tuit decía: "Estamos encantados de trabajar con Ether Technologies. Menor latencia, mejor seguridad, integración más fluida. Viva el código limpio". Incluso añadieron un emoji guiñando un ojo. Ese fue el golpe final. La comunidad de desarrolladores en Twitter no tardó en atar cabos. Se compartieron miles de veces capturas de pantalla del artículo de TechCrunch Shuttle y comparativas que contrastaban los sistemas defectuosos de Vortex con el rendimiento impecable de Ether. Un destacado desarrollador de código abierto publicó: ¿no le suena este código? Estoy casi seguro de que Julian Barrett presentó esta misma arquitectura en una reunión de ingeniería de sistemas en 2019. A las 10:12 de la mañana, el precio de Vortex se había desplomado un 11%.
El Consejo de Administración debió de entrar en pánico, ya que a las 10:48 de la mañana, el Nasdaq suspendió oficialmente la negociación de las acciones de Vortex debido a la alta volatilidad. Estaba sentado en una cafetería tranquila del centro, tomando un café tostado con Audrey Pierce. Observábamos cómo se desarrollaba todo en su iPad. Audrey no decía mucho. Simplemente mordisqueaba la punta de un bolígrafo plateado, mirando la pantalla con una expresión de silenciosa satisfacción. «Sabes que van a ir a por ti», dijo, mirándome. «Ya lo hicieron», respondí, y se quedaron sin munición. El caos interno en Vortex quedó al descubierto esa misma tarde cuando otra filtración llegó a mi correo electrónico personal. Era una captura de pantalla de un hilo de Slack de su canal ejecutivo, reenviada por un empleado que estaba viendo cómo la cúpula directiva se desmoronaba. En el hilo, Nicholas había escrito en mayúsculas: ¿quién demonios autorizó esta patente? ¿Por qué no se detectó? ¿Quién la presentó? Y la respuesta de Gordon, el jefe de su equipo legal, fue una sola línea: nos dijiste que no perdiéramos el tiempo con él, Nicholas. Al mediodía, la empresa era tendencia en Twitter con el hashtag Startup de código robado. Vortex intentó defenderse. El martes por la mañana, el CEO apareció en CNBC. Se veía exhausto, sudando bajo las luces del estudio con un blazer azul oscuro que no le quedaba del todo bien. Soltó palabras de moda como malentendido, contribuyente legado y mi favorita: valoramos profundamente a nuestros ingenieros, tanto del pasado como del presente. Mientras tanto, su asesor legal externo envió a Ether una carta de cese y desistimiento alegando que Ether estaba utilizando secretos comerciales robados. El equipo legal de Ether ni siquiera redactó una respuesta larga. Simplemente enviaron por correo electrónico una carpeta cuidadosamente empaquetada con la etiqueta recibos de cumplimiento. Dentro había una copia notariada de mi registro de patente original del Austo, declaraciones firmadas de 3 exingenieros de Vortex que me habían visto escribir el código, capturas de pantalla de tickets de gira de 2019 que mostraban mi nombre en cada avance arquitectónico importante y una llamada de Zoom grabada de hace 2 años. En esa llamada grabada, Nicholas me hablaba sobre la implementación del balanceador de carga. Le pregunté si podía incluir mi nombre en la documentación. Su voz se escuchó en la grabación, clara y condescendiente: esto no se trata de reconocimiento, Julian. Se trata de trabajo en equipo. Aquí todos compartimos el mérito. No respondieron a esa carpeta, ni legalmente ni públicamente. En cambio, comenzaron a borrar silenciosamente su propio historial. El blog público de ingeniería de Vortex fue borrado de cualquier mención del balanceador de carga dinámico. Un documento técnico de su presentación en DevCon 2021 fue retirado de su sitio. Un episodio de podcast donde Nicholas alardeaba de su innovadora arquitectura de sistema devolvió repentinamente una página de error 404. Pero la verdadera grieta en los cimientos ocurrió el miércoles. 4 de los ingenieros senior de Vortex renunciaron. Uno de ellos publicó su carta de renuncia públicamente en LinkedIn, escribiendo: como alguien que vio a Julian llevar este proyecto al infierno mientras era manipulado por la gerencia, ya no puedo fingir. Me voy. Las fichas de dominó estaban cayendo. El jueves por la noche, un contacto dentro del Departamento de Recursos Humanos de Vortex me envió una captura de pantalla de una cadena de correos electrónicos con la que había fantaseado durante años. El asunto decía: terminación inmediata, CTO Nicholas Croft. La razón enumerada era simple y brutal: negligencia grave, daño a la reputación y no revelar conflictos de patentes a la junta directiva. Nicholas fue despedido. El hombre que me había llamado fontanero, que había despreciado mis 6 años de lealtad y contribución para asegurar su propio beneficio, ya no estaba en el edificio. Leí ese correo electrónico 5 veces. Y por primera vez en 6 años, respiré hondo sin que me temblaran las manos. Pero quería verlo con mis propios ojos. El viernes por la mañana, imprimí el correo electrónico de despido. Lo enrollé, lo metí en una pequeña caja de regalo y caminé hasta el edificio de oficinas de Vortex. Me quedé al otro lado de la calle con un vaso de cartón de café en la mano. A las 10:15 se abrieron las puertas de cristal del vestíbulo. Nicholas salió.
Llevaba una sola caja de cartón con sus pertenencias personales, un reloj de escritorio de diseño, algunos certificados enmarcados y un par de libros sobre liderazgo. Parecía mayor. La seguridad había desaparecido de su postura. Sus hombros se encorvaron mientras buscaba un taxi en la calle. Me vio allí de pie. No sonreí. No saludé. Simplemente me quedé allí, con los brazos cruzados. Nicholas se detuvo. Me miró, luego bajó la mirada a la calle. Abrió la puerta del taxi, metió la caja dentro y luego se giró para mirarme por última vez. Murmuró algo a través del cristal. No pude oírlo por el ruido del tráfico, pero no hacía falta. El fontanero se había marchado, el edificio se había inundado y Nicholas estaba de pie en el agua. La demanda se presentó 3 días después de que Nicholas fuera escoltado fuera del edificio. Era una queja desordenada, desesperada y muy teatral presentada por el nuevo circuito interino de Vortex. Alegaban que yo había violado mis acuerdos de propiedad, filtrado secretos comerciales y saboteado activamente sus sistemas con la intención de perjudicar su negocio. Incluso intentaron presentarme como un desarrollador deshonesto que había coaccionado a ingenieros junior para que compartieran datos confidenciales de la empresa. El equipo legal de Ether desmanteló la demanda con la precisión de un cirujano. Su primera respuesta fue simple: Julian Barrett nunca estuvo bajo un contrato de transferencia de propiedad intelectual. La patente en cuestión era anterior a las cláusulas de su contrato de trabajo vigente, y la empresa no había formalizado un acuerdo de cesión de propiedad intelectual. Aconsejaron a Vortex que revisara sus propios archivos de recursos humanos. Su segunda respuesta fue una advertencia: si Vortex deseaba continuar con la demanda, Ether exigiría una investigación exhaustiva. Esto incluía registros completos de auditoría de código, historial de control de versiones y todas las comunicaciones internas relacionadas con la patente y Julian Barrett. El equipo legal de Vortex sabía exactamente qué revelaría la investigación. Expondría todos los correos electrónicos donde Nicholas se jactaba de atribuirse el mérito de mi trabajo y todos los mensajes de Slack donde la gerencia discutía la posibilidad de ocultar mis contribuciones. El viernes por la tarde, la demanda se retiró discretamente. No hubo comunicado de prensa ni declaración pública. Simplemente editaron el pie de página de su sitio web, eliminando la frase que decía: desarrollado con nuestra tecnología patentada de balanceo de carga. Ahora solo decía: diseñado para la escalabilidad. Con la batalla legal superada, Ether se volcó por completo. Lanzamos oficialmente nuestra nueva plataforma, impulsada por la tercera versión de mi balanceador de carga. Esta vez, mi nombre figuraba en la patente, en la documentación del producto y en la página de inicio. Pero lo que más me sorprendió fue la cultura. La gente quería trabajar conmigo. Durante años, había sido el tipo invisible en el sótano. Ahora, los ingenieros me pedían mi opinión, reconocían mis ideas y colaboraban conmigo. Una noche, después de un largo sprint, 2 jóvenes becarios me apartaron en la sala de descanso de la oficina. Leímos el artículo de TechCrunch y las filtraciones de Slack, dijo uno. Me puse tenso, esperando alguna disculpa corporativa incómoda. Pero el otro añadió: tú eres la razón por la que solicitamos trabajar aquí. Demostraste que no pueden simplemente tomar nuestro trabajo y desecharnos. No lloré. No allí. Pero más tarde esa noche, en la tranquilidad de mi oficina en casa, miré mi viejo portátil personal. Estaba cubierto de manchas de café y arañazos, pero era la máquina que había iniciado el fuego. Sentí una profunda sensación de paz. Pero la historia no había terminado del todo. Una semana después, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. No tenía asunto, ni saludo, solo una frase: ¿de verdad crees que esto ha terminado? Era Nicholas. Hombres como él no desaparecen sin más cuando son derrotados. Se transforman en consultores, asesores o visionarios estratégicos, encontrando nuevas formas de explotar el sistema. Resultó que había convencido a una firma de capital riesgo de nivel medio para que financiara una nueva startup. Crearon una plataforma competidora de la noche a la mañana con una interfaz de usuario deficiente y un backend precario. Pero cuando revisé su documentación pública de la API,
la arquitectura me resultó sospechosamente familiar. Era una copia mal hecha de mi antiguo motor V1. En su comunicado de prensa, Nicholas decía, un producto que no se basa en fundamentos robados. Quería volver a la guerra, pero esta vez no tenía que luchar solo. Tenía un equipo y un producto superior. Mientras Nicholas se las arreglaba como podía con las demostraciones públicas que fallaban a mitad de un clic, Ether lanzó a Grim, nuestra nueva plataforma impulsada por el motor V3. Era una bestia. Superó con creces los estándares de la industria y ofreció un rendimiento que el sistema Frankenstein de Nicholas ni siquiera podía soñar con igualar. Ofrecimos paquetes de migración anticipada a sus clientes potenciales. A finales de mes, 8 de las 12 empresas a las que había presentado su proyecto migraron a Ether. Al final del trimestre, sus inversores de capital riesgo se dieron cuenta de que estaban financiando un barco que se hundía y retiraron todo su capital. Su startup se derrumbó antes incluso de su lanzamiento. Unas semanas después, me lo encontré en una gala tecnológica en San Francisco. La sala estaba iluminada, llena de cámaras, pancartas y gente con credenciales de Ether. Nicholas se me acercó con una bebida en la mano. Tenía esa misma sonrisa frágil de siempre, como un perfume caducado que intentaba disimular su desesperación. Julian, dijo, asintiendo como si fuéramos viejos amigos. Ganaste. Cometí un error entonces. Debería haberte tomado en serio. Incliné la cabeza, mirándolo. No cometiste ningún error, Nicholas. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Una decisión, dije, y yo también. No supo qué responder. Antes de que pudiera hablar, uno de nuestros ingenieros jóvenes, un chico recién graduado que estaba cerca, se giró. Oye, Julian, dijo el chico en voz alta, atrayendo las miradas de las mesas de alrededor. ¿Es ese el que se rió cuando pediste un aumento? Algunos ejecutivos cercanos se giraron para mirar. Nicholas se estremeció, su rostro se puso de un rojo intenso. Dejó su bebida sobre una mesa y se alejó, desapareciendo entre la multitud. No lo vi marcharse. Tenía que dar un discurso de apertura. 10 minutos después, estaba en el escenario frente a 2000 personas. No hablé de venganza ni de la caída de las acciones. Hablé de recuperación. Hablé de la importancia de ser dueño de tu trabajo, de plantar cara a quienes intentan hacerte sentir insignificante y de construir algo tan innegablemente bueno que el mundo no tenga más remedio que darse cuenta. Después del discurso, una joven se me acercó y me preguntó qué consejo les daría a los ingenieros que se sentían invisibles. Le sonreí y le dije, presenten la patente y luego enciendan la mecha.